El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es decisivo para la Argentina. A la Argentina se debe un plan de modernización, un plan de actualización, un plan que nos ayude a salir de la fracasada Argentina de la segunda mitad del siglo XX y entrar en una Argentina exitosa, conectada al mundo, interactiva con el resto de los países y muy particularmente con la Unión Europea, a la que nos unen vínculos de todo tipo tan fuertes, en particular con dos de sus países, España e Italia, de los que proviene gran parte de nuestra población, pero no solamente con ellos. Me parece que es vital para este programa de modernización, de actualización, de entrar en el siglo XXI, al que ya llevamos 20 años, pero la Argentina todavía no ha entrado. Este acuerdo es decisivo. Me parece que es muy importante también para la Unión Europea. Constituiría un enorme espacio comercial y no solo comercial, con un peso fundamental desde el punto de vista político, en un momento en el que la escena internacional se ve copada por el G2, por Estados Unidos y China, con consecuencias complicadas desde muchos puntos de vista. Hoy tenemos sobre la mesa los temas de la pandemia, pero tenemos también los temas de las dificultades de coordinación macroeconómicas a nivel global y de las guerras comerciales. Y me parece que un espacio común entre la Unión Europea y el Mercosur tendría un impacto de equilibrio en el escenario internacional muy importante. Y finalmente, me parece decisivo para el destino del Mercosur, porque si Argentina dice no y los otros tres países del Mercosur dicen sí, está clara la línea de posible fractura o por lo menos los altos riesgos de disolución del Mercosur o de downgrade del Mercosur, de disminuir su importancia y su trascendencia a la única política, quizás, que desde 1983 han llevado adelante todos los partidos que han llegado al gobierno. La palabra, en primer lugar, al doctor Alejandro Perotti, que fue consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, señor diputado. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto, un placer y realmente como ciudadano argentino un honor poder hablar en este recinto. Me parece que es un día histórico, más allá del tema que nos convoca. Hay que señalar que si mis informaciones no están equivocadas, es tal vez la primera oportunidad en la cual este futuro acuerdo se debate en el ámbito legislativo en los 4 países del Mercosur. Es decir, ha habido reuniones, pero nunca se ha tratado todavía en ningún congreso, entonces eso hace que el Congreso argentino esté más allá del ámbito de la Comisión del Mercosur en un momento histórico. No dudo en decir que el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, por los efectos, por su contenido, es lo más importante que puede llegar a ocurrir en el Mercosur en los últimos 26 años. Es decir, no ha habido otra reforma tan importante en el Mercosur desde el protocolo de Europreto allá por el lejano diciembre del año 94. Frente a ese desafío estamos. Todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, de todos los estados partes que han ocupado la presidencia de la Nación desde el año 95 han negociado el acuerdo. El acuerdo no tendrá efectos comerciales inmediatos. El cronograma de desgravación comenzará a regir una vez que el acuerdo entre en vigencia. Y los plazos de grabación máximos se extienden por 15 años. La gran cantidad del sacrificio arancelario, es decir, la gran cantidad, el 60% de la rebaja arancelaria que el Mercosur tiene que ofrecer a la Unión Europea, van a tener recién efecto entre 10 y 15 años. Es decir, que el impacto inmediato no es para el Mercosur, sino más bien para la Unión Europea. ¿Cómo ve el mundo después que el Mercosur haya firmado y ponga en vigencia este acuerdo? En primer lugar, consolida al Mercosur como un actor a nivel internacional, lo coloca dentro de las cadenas de valor, afianza su imagen como un negociador comercial importante y serio, es decir, y por otro lado multiplica por 200% nuestros socios comerciales, es decir, hoy el Mercosur comercia con el 9% del mundo, pasaríamos a comerciar con el 30%. Pero también el acuerdo traerá hacia el interior del Mercosur la revitalización de un tema que siempre se critica en la doctrina, que es la débil institucionalidad que tiene el bloque. Es decir, somos demasiado proceso de integración para la endeblez institucional que el Mercosur tiene. Bueno, el acuerdo impone
mayor comunitarización, porque hay muchos ámbitos. El aspecto comercial es el que va a entrar en vigencia más rápidamente, eso esperamos, porque solamente implica para la Unión Europea la aprobación por el Parlamento y el Consejo, no requiere la aprobación por los parlamentos nacionales de los países europeos. Le doy la palabra, doctor Nolte, bienvenido y gracias por su participación. La semana pasada, el gobierno francés declaró su abierta oposición al acuerdo en su forma actual. Eso no es sorprendente. Fue mucho más sorprendente que hubiera aprobado el resultado de las negociaciones en el año pasado. Ya entonces hubo dudas de si apoyaría el acuerdo bajo la presión de los agricultores franceses. Ya entonces el presidente francés Macron entró en una disputa con el presidente brasileño Bolsonaro por los incendios en la región amazónica. Los parlamentos de Austria y Holanda ya habían señalado su rechazo de antemano. Está claro que el acuerdo está siendo cuestionado más por el lado europeo que por el latinoamericano. El presidente francés está bajo presión política doméstica y quiere pronunciarse como protector del medio ambiente. Si bien la industria alemana apoya el acuerdo y el gobierno no está fundamentalmente en contra, se debe tener en cuenta que en el próximo año habrá elecciones en Alemania y que hay un fuerte movimiento ambiental y un fuerte partido verde en el país. El Pacto Verde Europeo ha dado un nuevo impulso a grupos ecológicos en la Unión Europea y la Unión Europea debe permitir que se evalúe en función de sus logros medioambientales. Se ha formado en Europa una extraña coalición contra el acuerdo conformado por ambientalistas, opositores de la globalización y el lobby del sector agrícola. Hay que señalar que el debate sobre los riesgos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no se está llevando a cabo con honestidad por parte de los gobiernos europeos. En la argumentación hacia afuera, la protección del medio ambiente como un bien público se coloca en primer plano. En realidad, muy a menudo se trata de protección de intereses particulares. Pero existe el riesgo que Europa sobreestima su peso en América del Sur. La Unión Europea no es el socio comercial más importante y comprador principal de materias primas o productos de la agricultura del Mercosur, sino China. Eso es especialmente cierto por la carne de vaca y productos agrícolas como la soja, cuyo cultivo se vincula con la deforestación en la selva amazónica. El problema con muchos estudios que intentan capturar el impacto ambiental de un acuerdo Unión Europea-Mercosur es que no logran capturar escenarios alternativos. ¿Qué pasa con el medio ambiente y la selva amazónica si el Mercosur expande su comercio de productos agrícolas con China u otros países asiáticos en lugar de Europa? Es más fácil proteger la selva amazónica si Brasil y los otros países del Mercosur forman parte de un acuerdo que incluye un compromiso para implementar las medidas del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo una reducción de la deforestación. El acuerdo con el Mercosur sirve para salvaguardar los intereses económicos europeos en América Latina. La Unión Europea es todavía el segundo socio comercial más importante del Mercosur, por delante de Estados Unidos, y las empresas europeas son los inversores extranjeros más importantes de la región, no son las empresas de Estados Unidos ni de China. Mientras que en el debate europeo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur están en primer plano los temas de protección ambiental y derechos humanos, del lado latinoamericano están las asimetrías en el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es criticado como un proyecto neocolonial o tratado vampiro. Es cierto que el acuerdo producirá ganadores y perdedores en ambos lados, pero según un estudio del London School of Economics, comisionado por la Unión Europea, eso hay que decir, se ampliará el comercio en general y aumentará la prosperidad en ambas regiones, aunque de manera modesta. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aún no ha muerto y todavía se puede salvar. Depende de la voluntad de ambos lados.
Es necesario, del lado del Mercosur, abordar los argumentos a favor de la protección del medio ambiente y la selva amazónica, porque este tema domina el debate en Europa. El Mercosur debe desarrollar una posición común que incluya a Brasil y representarla ante Europa. Argentina podría tal vez jugar un papel de intermediario en eso. Es necesario superar el paroquialismo nacional y regional, tanto en América Latina como en Europa, y mirar el acuerdo desde una perspectiva geoeconómica y geopolítica. América del Sur y Europa deben posicionarse en un mundo marcado por una confrontación cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos. Hay que defender el multilateralismo y un sistema internacional basado en normas y reglas vinculantes para todos. Pasamos al tercer orador. Es el doctor Félix Peña, especialista argentino en relaciones económicas internacionales e integración regional. Es importante recordar, y es de que, lo señaló Alejandro, en los 25 años de negociación con la Unión Europea, o de prenegociación con la Unión Europea, han participado todos los países, todos los gobiernos, todos los partidos políticos que han estado vinculados a los gobiernos desde ese momento inicial hasta el día de hoy. Es decir, siempre hubo apoyo a la idea de negociar con la Unión Europea. El telón de fondo era la iniciativa de las Américas lanzada por los Estados Unidos. Y de alguna manera esa iniciativa llevó a algunos de los elementos centrales del concepto de Mercosur, que están expresados en los artículos 1 y 2 del tratado, que no se pueden dejar de tener en cuenta en este momento, y que están relacionados con la idea de que el Mercosur negocia como conjunto, no negocia individualmente, porque de alguna manera lo que se quería evitar es lo que ocurrió en aquellos años, de que, por ejemplo, Chile, que estaba convocado a ser parte del Mercosur, finalmente optó, por razones distintas, respetables por supuesto, optó por una negociación bilateral con Estados Unidos, y que lo que iba a ser la iniciativa de la ALCA se traducía en negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Creo que tiene una importancia central, ya ahora, porque si no sería muy tarde, prepararnos para el día después. Esto es, prepararnos para cómo vamos a aprovechar el acuerdo una vez que se concluya el proceso de negociación. Es buen momento hacerlo porque estamos en algo así como podría ser una situación en que hay un 50% de posibilidades que el acuerdo salga, un 50% de posibilidades que no salga. Esto se refiere fundamentalmente a la preparación de las pymes para poder sacar provecho al acuerdo, sea con programas de cooperación técnica, con programas de financiamiento, y aquí la Unión Europea tiene una gran experiencia como la adquirida con la incorporación de los países de Europa del Este, que de alguna manera reprodujo la propia experiencia europea con el Plan Marshall. De vincular el acuerdo con la Unión Europea, con la red de acuerdos de comercio preferencial que ya tienen negociado y que siguen negociando los países de la Alianza del Pacífico y de América Latina con la Unión Europea. De manera tal de imaginar el acuerdo como la base de una red de acuerdos preferenciales, no solo vinculados con América Latina y Europa, sino abiertos a los propios acuerdos que la Unión Europea tiene con los países de Asia y de África. Dedicar un poco de esfuerzo a los que serían los costos de la no aprobación del acuerdo, o peor aún, que el acuerdo se apruebe y Argentina no participa del acuerdo, o Argentina o cualquiera de los otros países del Mercosur. Los costos del no acuerdo creo que es algo importante, justo en un momento en que podemos reconocer de que hay un 50% de los que están a favor y un 50% de los que no están a favor, y entonces la pregunta es, muy bien, ok, ¿qué pasa si no sale el acuerdo? ¿Cuáles serían los costos para nosotros, los costos para nuestras empresas, los costos para nuestra gente, para nuestras respectivas sociedades? Preguntarnos, ¿cómo conciliar la bilateralización de la entrada en vigencia del acuerdo de asociación con disposiciones del Tratado de Asunción y en especial de sus artículos 1 y 2?
El artículo 2 habla de la reciprocidad de derechos y obligaciones, que expresa central en el momento fundacional del Mercosur la idea de toma y daca. Si entras es para cumplir y trabajar juntos frente a con quienes negociamos. Y digo esto porque creo que sería complicado el que tengamos un acuerdo en que la entrada sea bilateral y que eventualmente en alguno de los países, en el nuestro, en otros, eventualmente en algunos sectores, los industriales, por ejemplo, se diga, bueno, magnífico, pero si estás en el acuerdo y yo no estoy en el acuerdo, no puedes gozar de los mismos derechos que tienes como miembro del Mercosur. Es decir, no pueden entrar los productos europeos con 0 de arancel a tu mercado y pretender que además entren con 0 a mi mercado, porque eso sería contrario al texto mismo del Tratado de Asunción. Es un asesor especial para América Latina del alto representante de la Unión Europea en política exterior, José Antonio Sanaúja. Lo primero es que este acuerdo no es un TLC, no es meramente un acuerdo de libre comercio. Es una asociación profunda que está orientada, ha estado siempre orientada a promover una vinculación que genere mayor autonomía estratégica. Un acuerdo que debe verse fundamentalmente desde el punto de vista, lo ha dicho el profesor Nolte, geoeconómico y geopolítico, y no meramente como un acuerdo comercial. Es un acuerdo insuficiente, y esto hay que reconocerlo, para los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Pero es falaz decir que sin el acuerdo estaríamos mejor de cara a esos objetivos. Porque en ambas partes vamos a tener que abordar un proceso extraordinariamente exigente de transformación productiva orientada a la transición ecológica y a nuevos pactos verdes. Entonces, tenemos que ver el acuerdo como una oportunidad, como un espacio de convergencia regulatoria y de estabilidad en las reglas para la transformación productiva. El argumento ambiental no debe ser aceptado como coartada proteccionista. Pero eso no quiere decir que tengamos que descartar o que descuidar los argumentos ambientales. Tenemos un compromiso común en Mercosur y en la Unión Europea con el desarrollo sostenible, pero no resuelve el problema de fondo, que es que para este acuerdo necesitamos un apoyo social y político mucho más amplio y deberíamos aspirar a que el acuerdo se apruebe en su integridad, también en su pilar económico, además de su pilar económico, en su pilar político y en su pilar de cooperación al desarrollo. Argentina tiene un compromiso con este acuerdo, los países del Mercosur han tenido un compromiso con este acuerdo que podríamos hoy entender como un compromiso, casi como un objetivo de política de Estado, porque ha permanecido relativamente estable a lo largo de muchos años y a lo largo de distintas administraciones que, por supuesto, han tenido distintos enfoques y distintas sensibilidades. El ascenso de China, la tendencia a la reprimarización en los países de Mercosur era un incentivo para diversificar relaciones y reequilibrar relaciones con Europa. Y de nuevo, en 2019, cuando se firma el acuerdo, la lógica geoeconómica de esta negociación vuelve a ponerse de manifiesto. Son garantía de paz y estabilidad en América del Sur, en el caso de Mercosur, y en el caso de la Unión Europea, nuestra finalidad metapolítica, asegurar la paz y la estabilidad en Europa, sigue estando presente. Creo que el acuerdo hoy tiene una profunda significación. Crear un espacio compartido de vinculación transatlántica en un sistema multilateral impugnado y en un escenario de crisis de globalización. Establecer una suerte de isla, ¿no?, de escenario de reglas comunes frente al riesgo del nacionalismo económico, frente al riesgo de guerras comerciales y del unilateralismo que se nos anuncia desde esos países. Desde luego, desde nuestra perspectiva europea, lo vemos como un instrumento de la autonomía estratégica que tenemos que alcanzar con otros socios en ese escenario internacional. Están las dudas que ha expresado la canciller Merkel, ¿no?, justamente después de una reunión con jóvenes ecologistas en las que participaba, por cierto, Greta Thunberg, ¿no? Conocemos la posición del gobierno francés y del Parlamento de Valonia, del austríaco, del irlandés, de los Países Bajos, en las que la razón fundamental es la objeción a los costes ambientales presumibles que tiene este acuerdo. Pero lo que sí tenemos que pensar es cómo ese espacio común de liberalización comercial es funcional a una estrategia de transformación productiva que no solamente tienen que hacer ustedes en Mercosur, la tenemos que hacer en Europa. Y la razón para hacerla no es solamente para ser competitivos dentro de esa asociación, es que nos lo exige el desarrollo sostenible, es que tenemos que hacer una transformación desde el punto de vista energético y ecológico, es que tenemos que apostar por la economía circular,
es que tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo económico. Y en ese sentido es erróneo ver el acuerdo como un conjunto de condicionantes externos, con una imposición, ¿no?, de marcos regulatorios externos, ¿no? Y creo que, digamos, es un espacio justamente para tratar de hacer converger estándares que sean funcionales a la transformación productiva que el Mercosur tiene que abordar. Y que tiene que ir no solamente en la línea tradicional de la competitividad, sino que tiene que también asumir las nuevas exigencias del desarrollo sostenible. Algunos de los elementos que señala el informe francés, que es el más detallado, son, aunque se utilicen de esa manera, son argumentos que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿existe o no existe un vínculo entre el incremento de las exportaciones de ciertos productos y la deforestación? Si pretendemos que no exista, ¿qué medidas vamos a adoptar para que ese no exista? Esto es una pregunta absolutamente relevante. Y el hecho de que Macron lo utilice como argumento proteccionista no hace que ese argumento y que esa pregunta no sea importante para el electorado europeo y en general para los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que abordarlo y no podemos dejarnos ese flanco abierto. Los otros elementos que se aportan, ¿significa un declive de los estándares sanitarios y fitosanitarios? ¿Cómo vamos a garantizar que esto ocurre? Esto no ocurre. Y además, por último, una de las cuestiones que plantea el informe francés es que es muy difícil firmar un acuerdo con un país que no es coherente con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París. Ahora estamos divididos respecto a esto. Y que quizás la única forma de salir de este atolladero por el lado europeo, cito textualmente, es buscar un entendimiento sobre la cuestión ambiental con los países de Mercosur. Que hay que abordar esta cuestión y no simplemente rechazarla diciendo, bueno, esto es un argumento proteccionista. Lo es en parte. Pero si queremos precisamente, ¿no?, desmontar el uso proteccionista de este argumento, tendremos que ofrecer soluciones a preocupaciones que son inevitables, que son, yo creo que legítimas, ¿no? Paso a la última oradora, es la doctora Marisa Bircher, que ha sido una de las figuras decisivas en la negociación exitosa del año 2019. Tenemos que tener en claro que el objetivo de las consecuencias de integrar a Argentina al mundo y de que el Mercosur se integre al mundo, principalmente tiene, como decían recién, un costo por el sí y un costo por el no. Pero ese costo principalmente, si no nos integramos, lo paga el empresario pyme, lo paga el sector privado, lo paga el empleo y también el crecimiento económico de nuestras provincias que hoy tanto necesitan del comercio exterior, principalmente de las exportaciones. También nos encontramos con una oferta de bienes que estaba alcanzada en el 80%. Esto ratifica varias de las conclusiones que recién han escuchado, en donde los gobiernos anteriores han tenido una fuerte participación y un fuerte interés en que este acuerdo sucediera. La culminación de este acuerdo fue un hito hacia el mundo, fue un hito hacia la Unión Europea y también fue un hito hacia la integración del Mercosur, que en lo personal reivindico de manera permanente. Eso es un mundo de oportunidades para ambos bloques, para el Mercosur respecto a la Unión Europea y la Unión Europea para el Mercosur. Una integración que tenía el Mercosur hasta ese momento con el 9% del PBI mundial y que nos permite saltar casi al 32% si consideramos la Unión Europea y el EFTA, que también son los dos acuerdos de libre comercio culminados en el 2019, provincias, porque este es un acuerdo que beneficia a todas las provincias. Es decir, que todas las provincias aumentarían sus exportaciones. Nosotros hemos trabajado provincia por provincia, economía regional por economía regional, sector industrial, sector servicios. Hemos trabajado con todos los municipios, hemos trabajado con todas las cámaras empresariales, todas las cámaras, desde las más grandes a las más pequeñas, han tenido reuniones con el gobierno y han entendido la influencia de su sector dentro del acuerdo. Esto implica que todos los organismos que van a formar parte del comercio exterior de este acuerdo van a tener que trabajar activamente para que el acuerdo sea eficiente. La eficiencia no va a estar marcado porque el empresario pyme utilice o no los beneficios del acuerdo, sino también por un Estado que acompañe en la agilización, digitalización y transparencia de todas sus normas que hasta el día de hoy son bastante burocráticas. Tengamos en cuenta el factor inversión. Sí, claramente nosotros hemos analizado también el impacto en las inversiones y solo por darles un ejemplo, la Unión Europea ha incrementado considerablemente sus exportaciones luego del acuerdo con Chile, en un 500% luego de un acuerdo de comercio con Egipto, en un 480% con Sudáfrica,
500% con Marruecos, y también casi ha triplicado las inversiones en México. Entonces, nosotros como negociadores hemos tenido la responsabilidad de mirar muchísimas cuestiones en simultáneo, no solo la oferta de bienes y servicios, no solo la baja de aranceles y el impacto en las economías, que también trabajamos con el sector privado, sino también el impacto en las inversiones y en muchísimas otras disciplinas que incluye el acuerdo. También el sector privado argentino nos reclamaba que querían formar parte de las cadenas globales de valor, una gran cuenta pendiente de la Argentina y también del Mercosur, pero principalmente voy a hablar de la Argentina, y este es un acuerdo que, por ejemplo, al sector automotriz le va a permitir también formar parte de esta gran cadena de producción global, como así también a otros sectores industriales. Hemos también cumplido con una excepción, posiblemente histórica por el lado europeo, que nos costó muchísimo a los negociadores, pero hemos acordado algo que no lo ha logrado ningún otro país que firmó o un bloque que firmó un acuerdo con la Unión Europea, y es que existan canastas de 15 años. Es decir, que en esas canastas de 15 a 10 años entre la gran mayoría de nuestros productos. Es decir, acá estaríamos compensando en algunos casos las cuestiones en donde Argentina o el Mercosur va a necesitar un proceso de adaptación. ¿Por qué un proceso de adaptación? Porque no tenemos historia en tratados de libre comercio del Mercosur, o lo tenemos y son muy específicos con algunos mercados. Por eso nosotros también negociamos esa instancia con la Unión Europea de generar un equilibrio entre las pymes europeas y las pymes del Mercosur. La verdad que nos llena de orgullo como argentinos, ni como funcionarios, ni exfuncionarios, no importa el título, pero sí como argentinos, de que dentro de este acuerdo han ingresado prácticamente todas las economías regionales de nuestro país. Y fíjense la necesidad que tiene Argentina de dar este salto conjuntamente con el Mercosur, porque los 4 países conformamos un bloque altamente atractivo para las negociaciones internacionales. Este es un acuerdo que nosotros estamos totalmente dispuestos a hablar, a conversar, a discutir capítulo por capítulo, disciplina por disciplina, porque creemos que el crecimiento que necesita la Argentina y por consecuencia el Mercosur va a estar dado a través de nuestro diálogo internacional, va a estar dado a través de nuestra integración regional, y apoyando y por último reivindicando que este acuerdo también tiene un sesgo multilateral muy relevante. El Mercosur y la Unión Europea hoy están siendo observados por el mundo para la firma o no de este acuerdo, y lo cierto es que los países en desarrollo, como en el caso de la Argentina, necesitamos los espacios multilaterales para tener reglas comunes, para tener fuerza común y para poder salir de una situación muy crítica de la que venimos desde la Argentina y que se profundiza con esta crisis global sanitaria.